Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Hola a todos, bienvenidos a Morning Root, nuestra ruta diaria en el camino de conocer más al Señor. Hemos estado estudiando Génesis por 30 capítulos y hemos visto lo importante que es el trabajo, lo importante que es el aprender, el conocer, los errores que han cometido otros antes de nosotros y cómo aprendemos de estos mismos errores. Hoy llegamos a Génesis capítulo 31 y continuamos siguiendo la vida de Jacob. Jacob, el hombre que comenzó negociando con Dios, que después estuvo luchando con Dios, más adelante cojeando y finalmente aprendió a confiar plenamente en Dios. Ese mismo recorrido es el que muchos de nosotros vivimos. Comenzamos tratando de hacer acuerdos con Dios, después luchamos con nuestras circunstancias, pasamos por momentos de dolor que nos transforman y poco a poco aprendemos a confiar. En Génesis 31, Jacob todavía está en esa etapa de lucha. Ahora necesita separarse de Labán, su suegro, y dejar atrás una situación que se ha vuelto insostenible. Escuchemos cómo comienza el relato. Génesis capítulo 31, versículos 1 al 3 en Nueva Versión Internacional. Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha adueñado de todo lo que le pertenecía a nuestro padre. A costa de nuestro padre se ha hecho de toda esa riqueza. También notó Jacob que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a la de tus familiares, y yo estaré contigo. La relación entre Jacob y Labán había cambiado. La envidia había comenzado a crecer, Jacob estaba prosperado y eso provocó resentimiento. Pero en medio de esa situación, Dios habla a Jacob y su mensaje es muy claro: es tiempo de volver a casa. Más adelante Dios vuelve a recordarle algo muy importante. Acompáñame al versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Me llama la atención que Dios no había olvidado aquel voto que Jacob hizo en Betel. ¿Lo recuerdas? Fue un voto bastante condicionado. Prácticamente fue una negociación. Si tú haces esto por mí, entonces tú serás mi Dios. Y sin embargo, Dios no lo había olvidado. Le recuerda ese momento y en esencia le dice: yo he sido fiel contigo, he cumplido mi parte, ahora es tiempo de regresar. Dios había permanecido fiel aun cuando Jacob todavía estaba aprendiendo a confiar. Y eso también es cierto para todos nosotros. Muchas veces Dios ha sido mucho más fiel con nosotros de lo que nosotros hemos sido con Él. Jacob entonces habla con Raquel y con Lea, sus esposas, las que son hermanas. Les explica lo que está ocurriendo y ellas responden que están dispuestas a marcharse. Reconocen que su padre las ha tratado injustamente y animan a Jacob a obedecer a Dios. Así que toda la familia comienza el viaje de regreso a Canaán. Pero Jacob vuelve a hacer algo que ya conocemos muy bien. Vamos a leer versículos 19 y 20. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel aprovechó para robar los ídolos familiares de su padre. Además, Jacob engañó a Labán, el arameo, al no decirle que se iba. Dios le había dicho que saliera, eso era lo correcto, pero Jacob vuelve a hacerlo de la manera equivocada. Se marcha en secreto, engañando a Labán. Una vez más vemos el mismo patrón repetitivo. Hace lo correcto, pero por los medios equivocados. Y tarde o temprano, eso trae consecuencias. Labán sale detrás de él y finalmente lo alcanza en la región montañosa de Galaad. Escuchemos parte de esa conversación. Versículos 26 al 30. Entonces Labán le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? ¿Por qué no me avisaste? Yo te habría despedido con alegría, con cánticos, panderos y arpas. Ni siquiera me dejaste despedirme de mis nietos y de mis hijas. Has actuado como un necio. Tengo poder para hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: cuídate de no decirle a Jacob ni una palabra, ni buena ni mala. Ahora bien, ya que tanto deseabas volver a la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? En ese momento comienza un cambio importante en la vida de Jacob. Todavía él no ha llegado al final de su proceso como nosotros no hemos llegado aún al final de nuestro proceso, pero ya podemos ver que empieza a inclinarse en la dirección correcta y hay 4 señales de ese cambio. La primera señal es que comienza a seguir la dirección de Dios. Dios le dijo: regresa, y Jacob comenzó el viaje. Todavía está cometiendo errores, todavía actúa con temor, pero por primera vez vemos que su vida empieza a moverse en la dirección que Dios le ha indicado. Ese suele ser el comienzo de una vida de fe, no la perfección, no ser perfecto, sino dar el primer paso de obediencia.
La segunda la segunda señal que Jacob hace es que comienza a reconocer la protección de Dios. Labán reconoce algo sorprendente. Dice que Dios le habló durante la noche y le prohibió hacerle daño a Jacob. Eso debió impactar profundamente a Jacob. Dios había estado protegiéndolo, aun cuando él no lo veía, aun cuando estaba preocupado, aun cuando seguía intentando resolver las cosas por sí mismo. Muchas veces ocurre exactamente lo mismo con nosotros. Mirando hacia atrás descubrimos que Dios nos protegió en momentos donde ni siquiera éramos conscientes de ello. La tercera señal que vemos aquí es que Jacob comienza a reconocer la bendición de Dios. Durante años, Jacob pensó que todo lo que había conseguido era producto de su inteligencia, por sus estrategias, por su habilidad. Pero Dios le recuerda una y otra vez: yo soy quien te ha bendecido, yo soy quien ha estado contigo, yo soy quien ha prosperado tu trabajo. Esa es una lección que todos necesitamos aprender, porque nuestros talentos importan, nuestro esfuerzo importa, claro que sí, pero la bendición siempre proviene de Dios. La cuarta cosa que vemos aquí, la cuarta señal, es que Jacob reconoce honestamente su miedo. Hay tres palabras que marcan un cambio profundo en Jacob. Vamos a leer el versículo 31. Jacob respondió a Labán: me fui porque tenía miedo. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Fíjense que Jacob no inventa una excusa y no busca justificarse. Simplemente dice la verdad. Tenía miedo. Y esa es una confesión sencilla pero profundamente importante, porque durante toda su vida el miedo había estado detrás de muchos de sus engaños. Él manipulaba porque tenía miedo, controlaba porque tenía miedo, huía porque tenía miedo. Y el cambio comenzó cuando finalmente reconoce lo que hay en su corazón. Acá hay un contraste muy interesante en este capítulo, porque por un lado están los dioses de Labán, pequeños ídolos hechos por manos humanas, ídolos que pueden ser robados, escondidos o transportados. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Un Dios que necesita que alguien lo cuide? ¿Un Dios que puede desaparecer porque alguien lo escondió? Por el otro lado está el Dios de Jacob, el Dios que lo llevó a Harán, el Dios que lo bendijo, el Dios que le dijo cuándo regresar, el Dios que protegió su vida, el Dios que impidió que Labán le hiciera daño. Ese sí es el Dios verdadero, no uno que nosotros controlamos, sino el Dios soberano que dirige nuestras vidas. Quizás hoy tú también estás comenzando un camino de regreso. Tal vez Dios te está llamando a dejar atrás algo. Tal vez te está llamando a obedecer o a confiar. Recuerda estas cuatro señales del cambio en Jacob. Comenzó a seguir la dirección de Dios. Comenzó a reconocer la protección de Dios. Comenzó a reconocer la bendición de Dios y finalmente tuvo la valentía de decir que tenía miedo. La fe comienza cuando dejamos de confiar en nuestros propios recursos y aprendemos a confiar en el Dios que dirige cada detalle de nuestra vida. Oremos para finalizar este devocional del día de hoy. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Dios verdadero, no un Dios creado por nuestras manos, no un Dios que podemos controlar, sino el Dios soberano que dirige nuestra vida con amor y sabiduría. Perdónanos por las veces que hemos confiado más en nuestros planes que en ti. Y ayúdanos a reconocer, como Jacob, que muchas veces detrás de nuestras decisiones hay miedo. Enséñanos a seguir tu dirección, a reconocer tu protección, a agradecer por tus bendiciones y a confiar plenamente en ti. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarme hoy en Morning Root. Mañana llegamos a Génesis capítulo 32, uno de los momentos más importantes en la vida de Jacob, la noche en que luchó con Dios y su vida cambió para siempre. Que tengas un bendecido día. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.